Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre congruencia de triángulos. Cuando vamos a hablar de congruencia, vamos a ver qué quiere decir el término congruencia. Vamos a ver estos ejemplos. Miren, tengo estos dos rectángulos. Y estos dos rectángulos los coloco acá y miramos que coinciden. Que coinciden. O sea, que estoy diciendo que estos son congruentes. Si cojo estos otros dos rectángulos que tengo acá, los hago coincidir, decimos que tienen las mismas medidas, entonces son congruentes. Pero observen estos dos rectángulos, los hago unir acá y vemos que no coinciden. Entonces yo digo que estos no son congruentes. Los otros dos son congruentes porque tienen la misma medida y al hacerlos coincidir, vemos que son los mismos. Cuando vamos a hablar congruencia de triángulos, vamos a hablar de 4 casos de congruencia, 4 criterios que deben de tener en cuenta ustedes para identificar si estos triángulos son congruentes. Vamos a verlos. Estos dos triángulos son congruentes. Y el primer criterio es que tenga este lado sea congruente con este. Y este sea congruente con este. Y el ángulo, este ángulo es congruente con este otro ángulo. Entonces, si el segmento AB es congruente, este es el símbolo de congruencia, es congruente al segmento A'B' y el segmento AC es congruente con el segmento A'C' y el ángulo A es congruente al ángulo A', decimos que estos dos triángulos son congruentes. O sea, que el triángulo ABC es congruente con el ángulo ABC'. Vamos a hacer un ejemplo para que vean ustedes cómo es que se hace en unos ejercicios para saber que son congruentes. Aquí nos dicen a nosotros, nos da el ejercicio lo siguiente, que este segmento es igual a este y este es igual a este. ¿Ya? Me está diciendo. Entonces, yo tengo que demostrar que es congruente estos dos triángulos. ¿Cómo son congruentes? Tenemos lado, falta el ángulo. Este lado es igual a este es igual a este. Entonces, como estos dos
ángulos de aquí a aquí, el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales. ¿Son iguales por qué? Porque son opuestos por el vértice. Son iguales, entonces estos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, son congruentes. Yo puedo decir, el triángulo A es congruente con el triángulo B. Son congruentes. ¿Por qué criterio? Por el criterio lado, ángulo, lado. Lado, este es el primer criterio que se conoce por lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por ese criterio yo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes. Ya saben, nos dieron los datos y decimos que este lado es igual a este es igual a este, luego estos son congruentes porque son opuestos por vértice. Bueno, ahora vamos a hacer otro segundo criterio. El segundo criterio es, vamos a hacer, el segundo criterio que vamos a tener es ángulo, lado, ángulo. Ahí me dicen, vea, este ángulo es igual a este ángulo. El ángulo A es igual al ángulo A'. El ángulo B es igual al ángulo B'. O sea, este es igual a este. O sea, y el lado que está entre ellos, este lado, el ángulo A es igual al ángulo A'. El ángulo B es igual al ángulo B'. Y el lado, el segmento AB es igual al segmento A'B'. Entonces puedo concluir que esto es el triángulo ABC es congruente al triángulo ABC'. Pues este criterio es ángulo, lado, ángulo. O sea, conocen el nombre de ala. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ojo con esto, nunca puede ser este lado, sino el lado que esté comprendidos entre los dos ángulos, el que hace parte entre los dos ángulos. Si usted le tiene este por acá, no se puede, ni este, sino únicamente es el que está en medio de los ángulos. Vamos a hacer un ejemplo, así como hicimos un ejemplo de este. Vamos a suponer que tengo esta figura. Vamos a hacer otro dibujo para la aplicación de esto. Tenemos esta figura ahí. Me están diciendo que el ángulo es igual a este ángulo y este es igual a este. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer la siguiente análisis. Vamos a colocarle 1, 2, 3, 4. Y que sea A, B, C, D.
Entonces, observemos, como ustedes le están señalando de una, le dan esto, le dicen que el ángulo 1 es igual, el ángulo 1 es igual al ángulo 3. Esto es por datos que le están dando ustedes acá. El ángulo 2 es igual al ángulo 4. O sea que yo tengo dos ángulos. Me falta decir este lado. El lado AB es un lado común. Por ser lado común. Lado común. ¿Cómo común? Mírenlo. Este lado pertenece a este triángulo y pertenece al otro triángulo. Entonces, decimos por ser lado común. Luego, decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ABD. ¿Por qué? Por ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué criterio? Por ángulo, lado, ángulo. Entonces, miren que son dos diferentes. Tenemos el AL y ya tengo el ALA. Entonces, ustedes tienen que visualizar los puntos que nos den. Si le falta un punto, si le falta algo aquí, si yo no puedo concluir que este lado es común a ambos, tengo que concluir que entonces no son congruentes. Vámonos para el tercer caso. El tercer caso nos dice que los lados. ¿Qué me dice a mí? Que este lado, el lado AB, el segmento AB es congruente al segmento AB'. El AC es congruente con AC'. Y BC es congruente con B'C'. Luego yo puedo decir que los triángulos ABC son congruentes con A', B', C'. ¿Por qué? Por lado, 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 por este criterio. Este es el tercer criterio. Lado, lado, lado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde se ajuste este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a borrar aquí. Vamos a decir lo siguiente. Yo tengo aquí esto. Ahí tenemos estos dos triángulos y me están diciendo que este es igual a este y este es igual a este. Entonces, el objetivo es que yo tengo aquí A, B y C y aquí tengo D. El objetivo es demostrar que este triángulo es congruente con este triángulo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera.
AC AC es, podemos ver que AC es congruente con BD. Esto. Y BC, el cemento BC es congruente con el cemento AD. Entonces nos queda faltando un datico. Como vamos lado a lado y tienen que ir los tres lados, ¿qué pasa con BD? BA, perdón, o AB, que es un lado común. Lado común a los dos triángulos. Es un lado común. Miren, este lado pertenece a este triángulo que estamos viendo acá y pertenece a este triángulo. Entonces, entonces en conclusión decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ABD. Con este triángulo, ¿cierto? ¿Por qué criterio? Por lado, lado, lado. Por lado, lado, lado. Ahí ya tenemos el ejercicio. Decimos que esos son congruentes. Ahora vamos a hacer el cuarto caso. Un caso nuevo para este siglo, porque el siglo pasado apenas existían 3 criterios. Ya ahora se sume el cuarto caso. Este siglo empezamos con un nuevo caso. Con un nuevo caso. El caso es lado, lado, ángulo. Es un caso nuevo que la Academia de las Matemáticas asumió y aprobó que este es un nuevo caso y que es aprobado. Veamos en qué consiste este. Vamos a trazar estos dos. Me están diciendo que estos dos lados pueden ser este y este y este. ¿Sí? Y entonces este ángulo, ¿cuál va a ser? Estos dos se forman, ¿cierto? Aquí se está formando esto por este lado y por este lado. Este ángulo ya no entra a ser parte de este, sino que hay que mirar entre estos dos cuál es. Se escoge siempre el ángulo que está al frente, al contrario, del lado más largo, más grande, ¿cierto? Este. Entonces, ese es el cuarto criterio que nos dicen a nosotros que es verdadero o es falso. Vamos ahora
a hacer otros ejercicios. Vamos a hacer otro ejercicio y de pronto encontramos un ejercicio con este. Repito, vea. El cuarto caso es lado, lado, ángulo. Estos dos lados hacen parte de estos dos que se unen. No entra aquí a jugar este ángulo. O sea, los dos ángulos no entra este, sino que el ángulo que va a entrar aquí, este, va a ser uno de estos dos. Pero estos dos, ¿cuál se escogen? El que esté al frente del lado mayor. ¿El lado mayor cuál es este? Este es el lado mayor, entonces es este. Entonces ahí tienen lo que es el cuarto caso. Vamos a hacer unos ejercicios de estos para nosotros mostrar la congruencia. Yo tengo este rectángulo. O este paralelogramo. Vamos a trazar mejor paralelogramo. Tengo este paralelogramo y voy a demostrar que estos dos triángulos son congruentes. Voy a mostrar que son congruentes. Primero que todo, este ángulo es igual a este ángulo. Y este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, vamos a colocar acá 1, 2, 3, 4. El ángulo 1 es igual al ángulo 4. El ángulo 2 es igual al ángulo 3. Estos ya lo sabemos porque son iguales. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Por ser alternos internos. ¿Ya? Por ser alternos internos. Y miren una cosa. Aquí yo coloco A, B, C, D. Entonces, yo digo, el lado AC es un lado común. Un lado común a los dos triángulos. A los dos triángulos, ¿sí? Es un lado común a los dos triángulos. Entonces, aquí en conclusión, yo puedo decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo ADC. ¿Por qué? Por lado. Ala. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Por ese criterio, aquí ya demostré que son congruentes. Vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos estos dos ángulos, entonces formados por M, N, T y P. Entonces
me dicen que si el triángulo MNT, si son congruentes, si estos dos triángulos son congruentes. Me dan esto, no me dan ninguna señalización, no me dan puntos. Yo aquí lo único que tienen en común es NT, lado común. Lo único que tiene es lado común. Entonces yo ahí no puedo decir que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque me hacen falta dos datos y aquí no me han dado dos datos. Entonces el único dato que tengo es que tiene este lado común, pero a mí no me han dicho que otro ángulo o qué lados tienen iguales. Entonces no puedo concluir que sean congruentes. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer esto. Me dicen que este ángulo es igual a este, que este lado es igual a este. ¿Sí? Me están diciendo esto. Entonces tengo que demostrar si están congruentes. ¿Cómo se hace la demostración? De la siguiente manera. Me están diciendo que el segmento AB es congruente al segmento BC. Son iguales. Fuera de eso me están diciendo, vamos a colocarle aquí 1 y 2. Y el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Esto es los datos que me están dando. Por datos que me están dando, me están diciendo esto. Y para que sea congruente, tiene que cumplir 3 condiciones, ¿cierto? Me queda faltando. Tengo en este momento lado, ángulo. Son tres condiciones que debe cumplir, ¿cierto? Entonces me queda faltando una. Yo tengo que concluir de esta figura, ¿cuál? Entonces yo le digo que BD es el lado común. El lado común de ambos triángulos. Mire, pertenece a este. Entonces aquí yo puedo concluir que este triángulo ABD es congruente con el triángulo BDC. ¿Por qué criterio? Pues lado, ángulo, lado. Por el criterio LAL. Ahí lo están viendo ustedes. ¿Sí? Por ese criterio estoy diciendo que son congruentes. Observen bien, miren bien detenidamente todo este ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a demostrar que estos dos ángulos sean iguales. Vamos a hacer otro ejercicio donde se va a mostrar esto. Miremos a ver, tengo esta figura acá. Tengo esta figura acá. Tengo esta otra figura acá.
y ojo con este. Me están diciendo que vamos a colocarle las letras A, B, C, D. Me dicen que AB es congruente con DA. Y el ángulo A, CD, CA es la bisectriz del ángulo A. Entonces, vamos a demostrar con estos datos que estos dos, el triángulo ABC es congruente al triángulo ADC, que estos son congruentes. Me están dando estos datos. AB es congruente con esto. Y otro dato que te están diciendo, que el ángulo CA es la bisectriz del ángulo A. Cuando es bisectriz, quiere decir que el ángulo de la bisectriz divide ese ángulo en dos ángulos iguales. O sea, que aquí se divide el ángulo 1 y aquí se divide el ángulo 2. Y por ser una bisectriz, se divide en dos ángulos iguales. Entonces llegamos y decimos, primera condición, el ángulo AB, el segmento AB, es congruente con el segmento DA. Por datos, ¿cierto? Por datos. Esto es por información que me dan. Si no me dan información no puedo hacer nada. Segundo, me están diciendo que el ángulo 1 es igual al ángulo 2. ¿Por qué yo afirmo que el ángulo 1 es igual al ángulo 2? Por ser más CA, segmento CA es bisectriz. ¿Bisectriz de quién? Del ángulo A. Y la tercera conclusión que llego es que CA es lado común a los dos ángulos, a los dos triángulos, perdón. Es un lado común a los dos triángulos. Entonces, en conclusión, yo digo que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ACD. Ahí lo tienen ustedes. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Yo tengo esta figura. Y me dicen que este T que está aquí es el punto medio de estas dos rectas. Es el punto medio. Este es el punto medio. Dicen que T
punto medio de el segmento SR y V. Entonces tengo que demostrar que son congruentes. Que estos dos, este triángulo es congruente con este. Entonces, primero que todo, te están diciendo que es el punto medio. Si este es el punto medio, me está diciendo que es la distancia de este y este son lo mismo. Como es medio, o sea, ST es igual a TR. ¿Por qué? Por esta definición, es el punto medio. BT es con UT, por ser por punto medio. Y otra conclusión que podemos decir, que este ángulo y el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales. ¿Por qué? Por opuestos al vértice. En conclusión, el triángulo SBT es congruente con el triángulo URT. ¿Ya? Entonces podemos decir que son congruentes. Y fuera de eso, le vuelvo y repito, ST es igual, tiene la misma longitud que TR y BT tienen la misma longitud de TU. ¿Por qué? Porque me están diciendo que T es el punto medio de estos dos segmentos. ¿De quién? De SR y BU. Y por ser el punto medio, pues la longitud de aquí debe ser la misma de acá. La longitud de este lado debe ser la misma longitud de este lado. Entonces, ahí decimos que son congruentes. Esto es el tema sobre congruencia de triángulo. Hasta luego.